Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 5. En esta mañana vamos a tomar como base este texto para nuestro estudio y para el tema que Santiago nos está presentando en el capítulo 2. Recordemos que uno de los temas principales del capítulo 2 es el pecado de la exaltación. Y para explicar Santiago el pecado de la exaltación, expone un hecho, y es el hecho del favoritismo. Cuando nosotros favorecemos a alguien o despreciamos a alguien, estamos o exaltando a alguien y humillando a otro, o exaltándonos a nosotros mismos, cuando en realidad esa no es tarea nuestra, ¿sí? Si Dios exalta, es Él, y si Él humilla, es Él, pero no me corresponde a mí ni exaltar a alguien que no merece o que yo no puedo, ni humillarlo cuando puede que Dios quiera bendecirlo. El texto de Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Santiago va a usar un recurso aquí que es el recurso de la pregunta. Las preguntas son recursos legítimos para la enseñanza y son maneras para llamar a la conciencia a que despierte, reflexione y participe. No siempre se da una enseñanza dando verdades que son escuetas o que son comunes. Muchas veces se transmite la verdad a través de preguntas. ¿Por qué las preguntas son importantes? Porque nos exigen una respuesta, exigen una reflexión, y exigen que nosotros participemos diciendo no sé, o esta es mi opción de respuesta, o tú qué dirías. Normalmente en las preguntas que Dios nos plantea no tenemos la respuesta, porque las respuestas que nosotros tenemos no coinciden con las respuestas que Dios tiene. Si Dios tiene una tabla de preguntas con respuestas sabias, y cuando Él nos pregunta a nosotros, nosotros tenemos opciones erradas. Por eso son importantes las preguntas, porque en esos test, cuando Dios nos pone la pregunta, nosotros damos la opción y luego verificamos, nos equivocamos, fallamos. Si Dios nos pone un cuestionario, ninguno lo pasamos, porque nosotros decimos, no, pues claro, yo merezco, no es justo lo que tú haces, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo conmigo, no me parece, no me gusta. Y entonces Dios nos pone las respuestas y todas son distintas y nos termina diciendo como un resultado final es: yo no te pedí a ti opinión, o ¿dónde estabas tú cuando yo hice el mundo? ¿O por qué te atreves a altercar con Dios? ¿Quién eres? Eres barro. Y ahí tenemos que reconocer que el plan de Dios en cuanto a su trato con el pecado nuestro es la humillación. Que siempre en la condición del hombre pecador lo que se necesita es humillación, no exaltación. Y nosotros hacemos lo contrario. No sé si ustedes han visto, yo he visto mucho personas que se sienten orgullosas de su pecado. ¿Sí? Es que dicen, es que yo hablo así y punto. ¿Sí? Es que yo soy así, no me moleste. Es que yo soy sincero, yo soy honesto y digo las cosas de frente. Pero ellos, ¿de qué se están sintiendo orgullosos? De que son iracundos, de que son blasfemos, maldicientes, de que son intemperantes. Y la Biblia lo que nos va a decir aquí a través de Santiago es: nadie en condiciones de pecado puede sentirse orgulloso y exaltarse, porque el propósito de Dios es humillarlo. Y así va a trabajar Santiago este capítulo número 2. El título para esta enseñanza es: escuchen, hermanos, tomado de la primera línea del texto, hermanos míos amados, oigan, o atiendan, o pongan cuidado, o dicho de otra manera, esto que se va a decir es para nosotros. Escuchemos, es para nosotros, es importante. En varias oportunidades los escritores de la Biblia llaman la atención al pueblo a oír. Y me llama la atención porque normalmente nosotros cuando escuchamos algo, oímos pero no atendemos. O a veces nos distraemos con gran facilidad y perdemos una información valiosa que nos es útil.
Y probablemente lo que está diciendo Santiago es todo lo que se está diciendo hasta aquí es útil, el ejemplo, la comparación, el análisis es útil, pero por favor, de todo esto que se ha dicho, pongan atención a lo que viene. ¿Sí? Todo como que sería la síntesis o el resumen o lo más primordial de toda esta enseñanza que estamos tomando. Entonces escuchen, hermanos, escuchen lo que hoy se va a decir, lo que Santiago nos va a decir, planteado a través de una pregunta, porque es la esencia, es la médula, es la vitamina pura, es la cereza de todo lo que se está diciendo, es decir, se resume en este texto. Escuchen. ¿Están atentos? No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Y uno dice, pero la síntesis fue tan larga y presentada con una pregunta que ya nos confundimos. ¿Por qué Dios va a tomar ahora un tema un poco distinto? No ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Recordemos el contexto que viene Santiago diciendo. Amados hermanos, no hagan acepción de personas, porque la acepción de personas es pecado. Y enseguida nos plantea un problema, un ejemplo. Imagínense que a vuestra congregación llega un hombre muy bien vestido, espléndido y con anillo, y muy elegante, y llega un hombre mal vestido, y al que llega bien vestido le decimos, ven y siéntate en este lugar privilegiado, y al que llega mal vestido le decimos, acomódese donde pueda, ¿sí? Encuentre un lugar donde usted se sienta cómodo. Y el texto dice, hacéis distinción de personas, y eso es pecado, y ahora dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo. Santiago está trabajando dos categorías, que son dos categorías socioeconómicas, que hoy en día las vemos muy marcadas, pero que existían en todos los momentos de la historia. Y de hecho, en la época de Jesús era muy marcado también las distinciones por clases. Por eso Jesús contó una parábola de un rico y un mendigo, o un pobre. Y esa parábola no era inusual, no era como diciendo, esto va a suceder en Colombia en el siglo XXI. No, eso sucedía en el primer siglo, en la época de Jesús en Palestina. Y luego aquí Santiago, que está escribiendo más o menos unos 30 años después de Cristo, está recordando lo mismo. Está diciendo en territorio griego, porque recuerden que la audiencia de Santiago estaba dispersa por Asia Menor, y está compartiéndoles lo mismo. Si entra a la iglesia uno bien vestido y otro mal vestido, ¿a quién le dan privilegios? ¿Y hoy qué pasa en nuestro país? Lo mismo, es decir, las distinciones socioeconómicas no son fruto de esta época, sino que son fruto de la condición del hombre que crea categorías. Es decir, se distingue a los ricos y se humilla o se desprecia a los pobres. Y es importante lo que Santiago nos va a decir. ¿Por qué? Porque todos nosotros queremos ser ricos, ¿o no? ¿No han soñado algún día con ganarse en la lotería, con ganarse el baloto? ¿No miran cuando van por la calle a ver si encuentran una billetera repleta? ¿O a ver si les da una llamada milagrosa del banco? ¿O que el saldo se les crezca de manera exponencial? ¿O una herencia? O cuando alguien dice, estamos dando algo, no estamos pensando, ¿y por qué no me lo dan a mí? O sea, tenemos que ser honestos, porque todos nosotros, de alguna manera, soñamos o anhelamos tener más dinero, y lo justificamos, ¿cierto? Uno dice, si yo tuviera dinero, yo construyo la iglesia. Dice, no, pues, ojalá se gane todo eso. ¿Sí? Si yo tuviera dinero, le regalaría a todos mis familiares una vivienda. Y uno dice, no, pues, qué bendición. Todos somos muy generosos porque queremos justificar nuestra ambición. Ahora, no estamos diciendo que es malo aspirar a tener más y que si Dios nos da fuese malo. Lo que estamos diciendo es que cuando manifestamos esos deseos un poco ocultos, como el salmista del Salmo 73, estamos obrando mal. Porque el salmista decía, yo veo al impío que progresa mucho y a mí no me va bien. Y yo me porto bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la clave para que progrese mis finanzas siendo que yo soy buen cristiano? Entonces Santiago nos está diciendo de alguna manera que en la sociedad va a haber ricos y pobres siempre. Y Jesús lo dijo como un principio. Siempre habrá pobres entre vosotros. ¿Recuerdan? Jesús lo dijo.
Ahora lo siguiente, ¿cómo Dios hizo al hombre cuando lo creó? ¿Lo hizo con billetera? ¿Lo entregó, lo puso en la tierra con un buen saldo en la cuenta? ¿Cómo nacen nuestros hijos? Peladitos todos. ¿Cómo Jesús hizo a Adán y Eva? No les dio riqueza, les dio tierra, les dio fuerza, les dio conocimiento, les dio facultades y les dijo, trabajen. Génesis 3 está descrito así, Dios hizo al hombre y a la mujer y les dijo, mire, acá está este huerto, labren la tierra, produzcan, administren, gobiernen, es decir, hagan riqueza. No los hizo ricos. La riqueza es algo que se construye. ¿Y cómo se puede construir? Pues con trabajo, con sabiduría, con inversiones, con buenas decisiones, con diligencia, con perseverancia. Pero Dios no hizo a nadie rico, nadie nació rico. En cuanto a dinero, todos han nacido sin nada. Y lo dice la Escritura en varios lugares. Todos nacemos sin nada y sin duda nada podremos llevar. Entonces la riqueza material es un don. Y lo dice Eclesiastés. Dios a algunos les da el don de hacer riquezas y a otros les da el don de trabajar para que otros tengan riqueza. Algunos tendrán tanta riqueza que no saben qué hacer y otros pasarán necesidades, pero todo viene de Dios. Lo dijo Eclesiastés. Eso es importante saberlo. Entonces lo que está diciendo aquí Santiago de alguna manera es, si todos nacemos sin nada y ya tenemos algo, por lo menos al rato que nacemos tenemos un nombre, tenemos una primer muda de ropa y tenemos un primer tetero, ya somos ricos, porque ya eso no lo traíamos y ya lo tenemos, ¿sí? Y si además de eso tenemos estudio, tenemos una vivienda, tenemos una profesión, tenemos un trabajo, una familia, pues somos muy afortunados, porque nacimos sin nada. Y si además de eso, como nos va a decir aquí Santiago, tenemos la salvación y todas las riquezas de la vida eterna, pues ¿cómo somos? Ricos porque tampoco hicimos nada por eso y no nacimos salvos, sino que la salvación es un regalo que viene de Dios. Entonces Santiago nos va a decir, si todos nacemos sin nada y algunos logran tener riquezas, pues eso es bondad y providencia. ¿Por qué nos inquietamos tanto y por qué quisiéramos competir con el otro que tiene para tener lo que él tiene cuando eso él no lo tenía igual que yo, pero él lo consiguió por algunas razones que desconocemos? Algunos consiguen dinero por trabajo bueno, bien habido, otros por otras cosas, pero igual son valores agregados que no quitan ni ponen a la existencia de la vida. Luego Santiago lo que nos está diciendo es, si uno tiene y otro no tiene, pero hay cosas comunes creados a imagen y semejanza, todos pecadores, todos con la oportunidad de acercarnos a Cristo, ¿por qué hacemos distinción de personas? Hacemos mal cuando honramos al que tiene y deshonramos al que no tiene. Y Santiago ahora va a comparar esa condición socioeconómica con una condición espiritual interesante. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Y esa dialéctica que presenta Santiago es interesante porque va a hacer una comparación. Pone un ejemplo de la vida real, de un ejemplo de una distinción de clase social o económica, para luego traerlo al Evangelio. Y habla de que hay pobres y hay ricos en cuanto a la respuesta que dan al Evangelio. Y que quienes están dando respuesta acertada al Evangelio son los pobres. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 5? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En la sociedad, así como hay gente con mucho dinero y gente sin dinero, es decir, ricos y pobres, también hay gente muy soberbia y muy altiva, que serían ricos, pero ricos en maldad, ricos en soberbia, en altivez, que se han engrandecido en su grandeza de su corazón rebelde y blasfemo contra Dios, y hay gente que está deseando una oportunidad para cambiar, es decir, sencillos y humildes. ¿Para quiénes es el privilegio de la salvación? ¿Para los que son ricos en soberbia y en altivez y que han endurecido su corazón? ¿O para aquellos que dicen, yo soy pecador y necesito una ayuda, necesito un Salvador?
A esos que reconocen su condición espiritual, el Evangelio los llama pobres y los llama bienaventurados. Bienaventurados no por no tener dinero, sino por ser pobres de corazón, es decir, por reconocer que necesitan ayuda. ¿Cómo era Faraón? ¿Era pobre o era rico? Era rico. Rico en un corazón muy endurecido, y él pensaba que lo tenía todo. ¿Cómo era Nabucodonosor? ¿Recuerdan? Era un hombre rico en malas obras, soberbio y altivo, y para él no fue la salvación, porque su dureza y su riqueza, es decir, creer que todo lo tenía resuelto, no le permitió disfrutar del don de la vida eterna. Pero ¿cómo era Lázaro? Pobre económico, pero también pobre de espíritu. ¿Cómo era Abraham? Abraham era rico materialmente, pero ¿cómo era de su espíritu? Pobre de espíritu, porque dice la Biblia que cuando Dios le habló a Abraham, Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Cómo era Job? Rico financieramente, pero ¿cómo era su corazón? Dócil, pobre, porque él reconoció y él dijo, yo sé que mi Redentor vive, y las riquezas pues se quitaron, las perdí, pero no importa, no importa si estoy sin riquezas, lo que importa es que yo creo en mi Redentor, y ese Redentor en el que yo creo, ese Señor de mi vida, me levantará aún del polvo. ¿Sí me hago entender? Entonces tenemos dos clases de riqueza y dos clases de pobreza. Tenemos una riqueza material y tenemos una riqueza de maldad, de soberbia, de altivez. No necesariamente un rico económicamente es soberbio, no necesariamente. Hay ejemplos en la Biblia. Job era riquísimo y fue noble ante Dios. Abraham era riquísimo y escuchó el Evangelio, y otros así. Pero hay pobres también que son ricos en maldad, aunque pobres financieramente. ¿Sí me hago entender? Esa comparación nos la va a plantear aquí Santiago para que veamos lo siguiente. En el contexto del ejemplo, ¿a quiénes se honra? ¿Cuál es nuestro modelo? El rico. El rico, porque uno dice, no, pero es que va en unos carros de lujo, es que tiene unos palacios, es que viaja donde él quiere, come lo que él quiere. Esa es la vida que yo me merezco. ¿Sí? Ese es mi modelo. ¿Sí? Ese es el ejemplo mío. Pero lo que está diciendo Santiago es, ¿y qué tal que ese rico en dinero también sea rico en maldad? Si él es rico en maldad, que es lo que ustedes aspiran, ser como él, pues no está elegido para la salvación. Y si no está elegido para la salvación, es miserable para con Dios. Y esa comparación nos debe llevar a pensar a nosotros, porque aquí Santiago usa una doctrina, que es la doctrina de la elección. Y me gusta mucho esa doctrina, amados hermanos, porque es una de las doctrinas de la gracia, y todas las doctrinas de la gracia son un sistema de pensamiento, y nos permiten tener un criterio adecuado. ¿Bajo qué criterio los hermanos, cuando vieron entrar al bien vestido, lo calificaron bien, y al mal vestido lo calificaron mal? ¿Bajo qué criterio? Bajo el criterio de la apariencia. Me parece, yo veo, ¿sí? Yo supongo, yo considero, yo opino. Yo veo a esa persona que está mal y al otro veo que está bien, pero ¿qué criterio usé? Apariencia. Y es el criterio menos valioso o menos válido para tomar una decisión consciente. Un juez, ahí está el ejemplo en el texto siguiente, cuando un juez va a dar un veredicto, ¿qué elementos usa para juzgar a esa persona que está sindicada? Las pruebas. Y la prueba no es si venía con una chaqueta fina y unos zapatos elegantes o si venía con una ropa regalada y usada y rota. Esa no es una prueba válida, porque sería un juicio totalmente injusto o desviado. Lo que está diciendo aquí la Biblia es, ¿por qué nosotros elegimos una categoría y despreciamos otra usando la apariencia y no usando un principio sólido como la doctrina de la elección? ¿En qué consiste la doctrina de la elección? Que Dios soberanamente
sin haber nosotros nacido, ni hecho ni bien ni mal, ni haber acumulado nada, ni tener cargos en nuestra contra, Dios había elegido a su pueblo para la salvación y les había asegurado un lugar en la vida eterna y había escrito sus nombres en el libro de la vida. Esa es la doctrina de la elección. Es decir, si usted fue elegido para salvación, Dios dispuso su corazón para que, siendo usted pecador, cuando fuese el momento, usted tuviera la disposición de escuchar el Evangelio y usted dijera: yo soy pecador, yo necesito ayuda, yo no quiero ir a condenación, yo creo en Jesucristo. Es decir, siendo malo, el Señor obró en su corazón para hacer que usted fuera pobre espiritualmente y aceptara que necesitaba ayuda, y esa ayuda se tradujo en una salvación gloriosa, la elección. ¿Qué hice yo para ser elegido? ¿Alguno de ustedes cuánto aportó? ¿Qué fianza dieron o cuál fue la cuota que entregaron para ser elegidos? Dice la Biblia: no podemos, no tenemos y no hay pago suficiente para esa deuda o ese valor de la elección. ¿Quién hizo la elección en la eternidad? Y esa es la pregunta. Y eso es, tómenlo ustedes como una especie de cachetada que nos da Santiago. ¿Quién fue el que eligió para ser rico o ser pobre? Dios. ¿Quién eligió para salvación? Dios. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Conformarnos, agradecer, estar tranquilos y cómodos con las disposiciones de Dios. Y ahí muestra toda la falta de gratitud y de contentamiento, porque nosotros nunca estamos contentos con las disposiciones de Dios. Llueve y nosotros ¿qué decimos? Estamos con hambre y nos quejamos, comemos y estamos incómodos. No tenemos trabajo y decimos: un trabajito, Señor, quiero un trabajito, nos da un trabajito, pero es que ese trabajo sí es esclavizante. Siempre estamos en desacuerdo, siempre. Siempre, en todo momento, por todo estamos en desacuerdo, porque no entendemos que la elección es de Dios. Y como Dios eligió, Él tiene la capacidad y la autonomía de elegir o decidir lo que Él quiera. Y lo que Él decida, ¿qué le podemos decir nosotros? ¿No me gusta? ¿No me parece? Santiago lo que está diciendo es: Dios en su soberanía ha permitido que algunos por providencia tengan dinero. Bueno, eso es decisión de Dios. Y ha decidido que otros no tengan dinero. ¿De quién fue decisión? De Dios. Hay personas, y lo dice Eclesiastés, que trabajan toda su vida como esclavos y no tienen nada. Lo dice Eclesiastés. Es un ejemplo y lo hemos conocido. Hay personas que dice Santiago, que dice Eclesiastés, trabajan y se enriquecen. Y al final pierden toda su riqueza y vuelven a miseria. Y hay personas que trabajan y acumulan mucho dinero y no lo disfrutan, y cuando se mueren lo disfruta un tercero. Y hay otros que no trabajan y tienen dinero, que son los más afortunados a nuestro criterio, ¿no? Pero todo es vanidad. Sea que trabaje para conseguir, es vanidad. Sea que sea un golpe de suerte, es vanidad. Sea que lo trabaje y lo pierda, es vanidad. O sea que lo trabaje y no lo disfrute, también es vanidad. Entonces aquí el razonamiento de Santiago es: entonces, ¿por qué aspiramos a algo que a veces, en lugar de hacernos bien, nos hace mal? Y luego también Santiago nos va a decir acá mediante esta pregunta: así como la riqueza y la escasez económica no es una elección nuestra, sino una providencia que yo no puedo a veces medir, aunque trabaje con esmero, puede ser que mi saldo no crezca o que mis necesidades no se acaben. De la misma manera Dios ha elegido para salvación a quienes a Él le ha placido. Y noten que ahí no nos quejamos, y ahí hay una incoherencia en el razonamiento nuestro, porque yo sí me quejo cuando veo al otro que enriquece y que a mí no me va bien. Me quejo mucho y me molesto. Y según el salmista, había amargura en el corazón. Este ya tiene 3 camionetas y yo no he podido conseguir la primera. Este ya tiene 3 propiedades y yo no he podido conseguir la mía. Y una amargura incómoda. Pero la pregunta es: ¿y por qué usted no se molesta que Dios lo haya elegido para ser salvo?
¿Por qué usted no pregunta, ¿y por qué Dios me eligió a mí? Yo no merezco. Yo no debiera ser salvo. Honestamente, por justicia, yo no debiera ser salvo. Porque no solamente soy malo y rebelde, soy incrédulo, sino que ahora después de estar en Cristo, nuestras obras siguen siendo malas. Y debiéramos todos los días morir porque no tenemos las condiciones de estar en pie ante Dios. Pero Dios nos ha perdonado la vida y nos sigue dando su gracia y nos sigue extendiendo su misericordia. ¿Y por qué no nos molestamos por eso? ¿Por qué yo no me molesto cuando veo un hermano que ha progresado más en su fe y yo estoy más pequeñito en la fe? ¿Por qué no me molesto y digo que tengo una ira, una rabia, estoy tan molesto que todos los demás me dejan y yo no avanzo? ¿Sí? Que todos los demás saben más, conocen más, viven mejor y yo no. Santiago toma el tema de la elección como base para decir, es decisión de Dios dar o quitar y hacer su voluntad. ¿Y a quiénes Dios decidió elegir para salvación? A los pobres, no pobres económicamente, sino pobres en su deseo y su necesidad de recibir ayuda. A los pobres en espíritu Dios los llamó. Si Dios eligió a los pobres, de alguna manera Dios tiene un privilegio especial para los pobres. Porque la Biblia dice, ¿a quién se le da? Al que no tiene. ¿Y a quién se le da salud? Al enfermo. ¿Para quién es la ayuda? Para el que necesita. Pero si hay alguien que tiene todo resuelto, pues para él no hay ayuda. Para el que está sano no hay medicina. Hay unas analogías aquí interesantes y entonces Santiago lo que nos está diciendo, si Dios de alguna manera tiene un privilegio para los pobres, y es que tengan salvación, que reciban bendición, que reciban ayuda, que se les muestre consideración y compasión, ¿por qué nosotros queremos ser ricos? Ahí hay un problema de principios, de valores. ¿Por qué quisiéramos ser ricos? Y yo siempre me pregunto, ¿qué tal? Imaginémonos solamente, hagamos el ejercicio inverso, hagamos el ejercicio de pensar que de algún momento nosotros nos vamos a enriquecer y vamos a ser millonarios. Yo les pregunto, ¿ustedes llegarían aquí así como llegan hoy? ¿Tendrían la sencillez, la humildad? ¿Sí? Imaginémonos que todos ustedes se enriquecen y yo sigo así como estoy de pobre. Ustedes que dirían, no, yo al pastor lo quiero montones, pero no me siento seguro en el barrio. No, yo esa iglesia la amo porque yo allá nací, pero pues es que ahora mi clase social me exige estar con unos colegas distintos. ¿Sí me hago entender? Si hipotéticamente Dios nos diera todo ese dinero que nosotros a veces quisiéramos, nuestro corazón es el primero que va a ser afectado de temor, de envidia, de codicia, de pensar que lo merecemos y que ya todos los que están con nosotros ya no valen como amigos o colegas o compañeros porque es que yo estoy en un nivel muy alto. Y como nuestro corazón es engañoso, tenemos que ser honestos, que es lo más probable que nos va a pasar. Entonces Santiago dice, Dios eligió a los pobres de este mundo. ¿Para qué los eligió? Para ser ricos en la fe y herederos del reino. Y nos pone ahora otra realidad. Entonces, a Dios, en el término de su elección, le sirven más los pobres que los ricos. Porque los ricos no lo reconocen, son soberbios, son altivos, autosuficientes, no tienen necesidades, no le agradecen, no dicen nada por algo. Mire que si a un rico se le da un vaso de agua, ¿qué va a decir? Es que no necesito que usted me dé nada. Pero si a un pobre se le da un vaso con agua, agradece. Si Dios privilegia y tiene bendiciones y reconoce a los pobres y Él mismo se presentó como pobre siendo rico, ¿por qué nosotros queremos ser ricos? Segundo, si la salvación es para los pobres, ¿por qué nosotros queremos los valores y los ideales del rico, que al lado de su riqueza generalmente está lleno de soberbia, indiferencia, altivez, egoísmo? Hemos visto muchas noticias de hombres ricos y mujeres ricas que son humillantes con sus empleados o sus trabajadores, que los maltratan, les pagan mal, los humillan, son egoístas, ni siquiera los dejan sentar en su propia mesa.
sea, los tratan como si fueran animales. Y uno dice, ¿y por qué aspiramos nosotros a ser ricos? ¿Qué tal que nos volvamos igual? Si teniendo poco somos egoístas. Y lo otro que va a decir Santiago es, ¿no es mejor ser pobres para ser ricos? ¿Y qué tal ser ricos para ser pobres? Santiago nos va a decir, desde este análisis del ejemplo, sería mucho mejor ser pobres, porque a los pobres les es anunciado el Evangelio. Desde esta perspectiva sería mucho mejor pasar necesidades, porque al que necesita se le da y al enfermo se le sana, pero al rico no se le ayuda. O sea, si dijéramos aquí vamos a recoger una ofrendita para uno de los grandes capitalistas de este país, ¿ustedes qué dirían? Se enloqueció el pastor, porque él no necesita, y claro que no necesita. ¿Qué tal llegarle ahí con 500,000 pesos? No, pues es que ellos tienen millones y millones, no les sirven 500,000 pesos para nada, pero a un pobre sí le sirve una pequeña ofrenda, la agradece, la valora y le puede marcar una diferencia. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? ¿Para qué los eligió Dios? Para ser ricos. Es decir, de alguna manera, el deseo nuestro de ser ricos ya está resuelto. Porque Dios ya vio nuestro interés de ser ricos, pero el deseo de Dios no es que seamos ricos en dinero acá, sino ricos en bienes espirituales. Ahora, la riqueza material que Dios dé, hay que recibirla y administrarla bien. Pero Dios dice, ya somos ricos en la fe, y esa es la contradicción de los hermanos en la carta, que están en la iglesia amargados porque son pobres cuando ya son ricos. Es decir, no consideran y no ponen y hacen un valor juicioso de lo que ya tienen. Es que ya son ricos. Ustedes eran pobres y ya son ricos. ¿Y por qué ustedes cuando entra el rico suspiran y dicen, ay, tan rico que huele, tan bien que viste, ese carro tan elegante? Dice, sí, él es rico, pero posiblemente no tiene la riqueza espiritual, pero ustedes siendo pobres ya son ricos. Recuerden que en Eclesiastés nos trabaja el concepto de dos planos de sentido, un plano terrenal y un plano eterno. Lo que hay más acá del sol y lo que hay más allá del sol. La riqueza material, ¿para qué plano nos sirve? Para el más acá. Claro que el dinero es útil y nos sirve para poder viajar, poder comer, estudiar, comprar y muchos deleites que no son malos, y que si tuviéramos dinero, y los que tienen dinero lo pueden usar bien y tienen unos beneficios. Pero ese dinero, apenas diga el Señor, hoy vienen por tu alma, ¿qué va a pasar? No lo podemos encaletar y llevarlo. ¿Sí? Poco o mucho, ¿sí? Incluso ni las deudas, no es que nos vamos y tenemos que seguir pagando las deudas, no, ya esas se saldan en el momento de la muerte. ¿Cuál es la riqueza que sí nos llevamos? Apenas pasemos el umbral de la existencia temporal, ¿con qué riqueza sí nos vamos? La eterna. ¿Y en qué consiste esa riqueza? Fe, la misericordia, las virtudes, los valores, el carácter, justicia, humildad, mansedumbre, paciencia, dominio propio, que son riquezas eternas, bienes eternos. Esas riquezas sí nos acompañarán. Entonces, de alguna manera lo que está diciendo Santiago es, no sean necios, no sean torpes, queriéndose ganar el baloto cuando ya tienen el bien mayor y la riqueza eterna, queriéndose ganar una lotería, una herencia aquí cuando no la van a poder disfrutar. ¿Sí? Imagínense a mis 53 años que me gane una herencia y me vuelva multimillonario. ¿Para qué me va a servir los poquitos años que tengo? Posiblemente me van a traer dolor y aflicción de espíritu, como dice Eclesiastés. Pero sí me hace bien echar a mi cuenta cada día más riquezas espirituales. ¿Sí? Si cada día ponemos más sabiduría, más temor, más confianza, más obediencia, más humildad, y ese saldo espiritual de esa cuenta se engrandece, ¿lo vamos a poder usar despuesito que nos vayamos? Claro que sí, porque esa riqueza espiritual la vamos a disfrutar por siempre. Entonces Santiago lo que nos está diciendo, ustedes sí están mal, ustedes están muy mal,
Ya Dios los eligió para ser salvos. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Y lo va a decir Pablo en otro lugar, teniendo sustento y abrigo, estén contentos. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos buen sustento. Yo estoy seguro que ustedes comen bien, viven bien y visten bien. Claro, de pronto no tenemos ahí saldo disponible, pero tenemos para lo inmediato, gracias a Dios. Tenemos sustento y abrigo, pero además de eso somos ricos en fe y herederos del reino. Y ahí nos pone una base segura como para resistir el knockout que está causando Santiago con este comentario. Ustedes queriendo ser ricos cuando ya son ricos, despreciando la riqueza que Dios les ha dado y deseando la riqueza material cuando ya son ricos. ¿Pero en qué somos ricos? Diría alguien. Si tengo deudas, el dinero escasamente me alcanza para un mercado base, ¿en qué soy rico? Y Santiago nos va a decir, son ricos en fe o deben ser ricos en fe porque son herederos del reino. Y ahí ya nosotros notamos la diferencia. Lo que está diciendo Santiago es, puede ser que los ricos de esta tierra no tengan la riqueza de la fe. ¿Se acuerdan la parábola, necio, hoy vienen por tu alma? Y él no tenía el saldo a favor espiritual para poder gestionar su muerte. Ricos en fe. ¿Cuál fue la mayor riqueza de Abraham? Abraham, dice la Biblia, era un hombre riquísimo. Incluso la Biblia dice que había perdido noción de la cantidad del dinero que tenía. Tenía tantos animales y tierras que a Lot le dijo, mire, coja lo que usted quiera. Que las ofrendas que daban y los presentes, el regalo de Navidad eran 200 cabras y 100 camellos y yuntas y hatos de bueyes, eran las riquezas. Pero ¿cuál fue la mayor riqueza de Abraham por la cual se recuerda a Abraham en la historia bíblica? Mire que en Génesis dice que era riquísimo, pero cuando Jesús lo menciona y Pablo lo menciona y los apóstoles lo mencionan, no hacen honor a esa riqueza, o en Hebreos, dice era rico en fe. Recuerden que en Hebreos dice, por la fe Abraham, ¿recuerdan qué dice? Por la fe Abraham no se construyó la mejor casa y el mejor edificio. Por la fe Abraham se construyó una tienda de campaña. Dice, pero con tanta riqueza, ¿por qué no se construyó la mejor casa con pisos de esmeraldas y con enchapes de oro? ¿Por qué no lo hizo? Dice, porque él tenía su mirada puesta en Cristo y prefirió vivir en una tienda. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Entonces pongamos aquí en la balanza, amados hermanos, pongamos acá muchos millones, ¿sí?, de nuestro devaluado dinero. Pongamos muchos millones que cuesta mucho trabajo conseguirlos y cuesta mucho trabajo administrarlos y que tenemos que ser muy ingeniosos para poderlos conseguir, ¿sí? Y uno tiene que trasnochar y no duerme y enfermedades y estrés y abandona la familia para conseguirse muchos millones o unos milloncitos. Pero pongamos al otro lado de la balanza la fe. ¿Cuál pesa más ante los ojos de Dios? ¿Cuál es más útil? ¿Cuál perdura más? ¿Cuál es más fácil de adquirir? ¿Cuál es más fácil de administrar? ¿Cuál nos va a ser mucho más útil para todos los asuntos de la vida? ¿Ustedes tienen fe? Entonces son ricos. ¿Sí me hago entender? Es básicamente lo que Santiago nos está diciendo. ¿Para qué esclavizarnos? A mí me dicen, ¿quiere conseguir más dinero? Hay una oportunidad, pero esa oportunidad le implica trabajar más. Y digo, no, yo ya no quiero trabajar más. Yo he trabajado bastante. ¿Toca sacrificar descanso? No, yo ya estoy en una etapa donde yo quiero descansar más. Si en la mañana no hago nada y en la tarde descanso. Estoy en una etapa donde más esfuerzo y más sacrificio, no quiero tranquilidad. Entonces digo, pues yo ya no quiero, esas oportunidades no me sirven. Pero si Dios dice, te di fe y la puedes multiplicar, pues es mucho más fácil multiplicar la fe, acrecentar la fe, afirmar la fe, robustecer la fe. ¿Qué necesitamos? Los medios de gracia. No necesitamos horas y sudor y esfuerzo. ¿Cómo acrecentamos la fe? Confiando en el Señor, congregándonos, orando, leyendo, meditando, compartiendo.
Esa es la vida que nos merecemos. Ricos en fe, con una fe genuina y viva que perdura. Amados hermanos, Santiago lo que nos está diciendo es: ustedes ya son ricos, ¿qué quieren? Ahora, lo más probable es que si Dios nos diera mucho dinero hoy nos llegara una buena noticia, que puede ser mala noticia, ¿cierto? De una gran riqueza, nos dedicamos a cuidar el tesoro material y descuidamos el tesoro espiritual. Porque yo estoy seguro que si alguno de ustedes tuviera muchísima riqueza, comienza a decir: ay, pastor, lo siento, este domingo no puedo ir. Pastor, es que me gané un viajecito a Europa y esta semanita no puedo ir. Pastor, es que me compré un terrenito allá en la luna y entonces tengo que ir a darle una visita este fin de semana. ¿Sí me hago entender? Comenzamos a despreciar, ya no es el hermano que ora, que tiene tiempo para servir, porque estamos cuidando nuestros tesoros temporales y despreciamos el tesoro espiritual, y eso tenemos que aceptarlo, porque así somos los seres humanos. Y porque la Biblia dice: es imposible cuidar dos tesoros. O cuidamos los tesoros temporales, o cuidamos el tesoro espiritual. Miren que hasta eso somos incapaces. Somos incapaces de servir a dos señores. Dice la Biblia: no los ha elegido Dios para que sean ricos. Es decir, ya ustedes tienen todo lo que necesitan para vivir en este plano y en el otro plano eterno. Tenemos todo. Estamos listos. Si nos llamaran hoy a cuentas, a calificar servicios, ¿qué decimos? Vivimos aquí bien, Dios nos dio lo necesario, nos vamos tranquilos y nos vamos gozosos porque tenemos la fe en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice: si me ponen a escoger, yo no sé qué escoger, porque tengo la riqueza para vivir acá, la fe, pero tengo la seguridad de la gloria eterna. Si ustedes tienen fe, ustedes tienen el tesoro eterno. Amados hermanos, ¿qué fue lo que salvó a Moisés de morir? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que los padres lo escondieron? ¿Por qué lo escondieron? La circunstancia era la muerte, la sentencia del edicto del faraón, pero ¿qué fue lo que tuvieron ellos que le preservaron la vida a Moisés? Fe. ¿Qué fue lo que tuvo Abraham cuando Dios le dijo: te voy a dar un hijo? Vete de tu tierra, sacrifícame tu hijo. ¿Qué tuvo Abraham? Abraham pudo haber dicho: tengo dinero, pago. ¿Sí? Yo compro un chino y lo entrego en lugar de mi hijo. Eso hasta lo regalan. Pero el Señor dice: no, Abraham tuvo fe. Y tuvo fe para decir: este hijo al que amo, que vino con esfuerzo, lo voy a entregar y Dios va a proveer. ¿Sí? Pero un rico hubiera dicho: no, le compro 5. Abraham dijo: tengo 1 y Dios me lo pide, lo voy a entregar. Por la fe vivió como extranjero. Por la fe hizo cosas, y todo lo que la Biblia nos dice en Hebreos 12, 11 y 12, está diciendo: el tiquete de la fe o la tarjeta cargada de fe es mucho más útil que el dinero. Mire, los ricos tienen dinero y pueden viajar, comprar y comer lo que quieran, pero ¿se enferman? ¿Están infelices? Yo he visto personas ricas que no saben qué hacer, por ejemplo, con temas de depresión, de angustia, de soledad, ansiedad. Y el dinero no les sirve para eso, más bien les estorba. A Nicodemo casi le estorba el dinero para ir a buscar a Jesús, porque Nicodemo era un hombre muy digno de la sociedad de Palestina en el primer siglo, tanto así que se atrevió a ir de noche porque le daba vergüenza ser visto de día. Mire que a los ricos les da hasta vergüenza parquear un carro al frente de la casa de uno, porque no es que mi carro, aquí me han visitado personas, me dicen: pastor, pero no hay un parqueadero por acá, porque dice: déjelo ahí que no le pasa nada. No, yo prefiero buscar un parqueadero. O veámonos más abajito. Al rico le cuesta hasta venir a la iglesia pobre porque no tiene dónde parquear, o las sillas son muy duras, o el ambiente no es muy agradable. Dice: pero el que es rico en fe no tiene esas prevenciones, porque el que es rico en fe se sienta con cualquiera
y comparte con cualquiera porque es rico en fe. Pablo dijo, yo a todos me hago como ellos, porque no tengo esas pretensiones. Y Pablo dijo, sé tener mucho y sé pasar necesidades. Pablo en algunos momentos estuvo VIP, pero hubo momentos donde le tocó empujar y arrear y manejar y hacer todo. Y Pablo dice, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Qué riqueza tenía Pablo? Fe. La fe es la riqueza. Y dice, y herederos del reino. Mire, no solamente tenemos riqueza de fe, que es un intangible, sino que vamos a tener un tangible, que es un lugar, un porcentaje, una participación en el reino eterno. ¿Cómo les parece, amados hermanos? La Biblia dice que tenemos un lugar para morar, que tenemos derechos eternos adquiridos por la obra de Cristo y que es una promesa garantizada que Dios ha dado a los que le aman. Amados hermanos, lo que nos está diciendo aquí Santiago es escuchemos. Las cosas materiales son muy útiles, hay que cuidarlas y administrarlas, pero a veces nos estorban. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a un hombre, sígueme? Y él dijo, es que me compré 2 bueyecitos. No te puedo seguir. Y están nuevitos y los quiero probar. Miren que a él le estorbaron 2 bueyes. ¿Qué tal que uno tenga uno? ¿O qué tal que uno tenga un camello? A veces a uno le estorba una finca. A veces le estorban unos animales para cuidar. A veces muchas cosas materiales nos estorban porque no tenemos el tiempo para estudiar, para servir, para ayudar, para contribuir en la obra del Señor y porque esas terminan siendo excusas. Pero cuando uno no tiene es más fácil ir al lugar donde Dios le provee. Miren que una de las características del pobre es que el pobre tiene que trabajar para el sustento de cada día. Imagínense las personas, y yo siempre pienso y me preocupo cuando uno ve esas personas que tienen que salir a vender cositas en la esquina y de lo que ellos recojan es el sustento de cada día. Y si llueve ese día, y si hay una complicación en el lugar, o si ese día la policía no los deja trabajar, o sea, ¿con qué van a alimentar su familia? Y ellos no tienen un salario de varios ceros, simplemente es 20,000 o 10,000 o 30,000 que recogen el día, con eso voy y compro unas cositas que no creo que se pueda comprar mucho para vivir. Pero ¿qué dice el pobre? Estoy enfermo, no le puedo guardar cama a una gripa. ¿Por qué? Porque yo no como. Sí, entonces uno dice, oye, es festivo. Sí, pero yo... mañana es día cívico, ¿no? Pero... el pobre dice eso, el rico ¿qué dice? No importa, yo puedo irme 2 años, 5 años y mis fuentes de ganancia están. Miren esa analogía, porque el pobre tiene que trabajar todos los días porque necesita todos los días. ¿Qué hace el pobre espiritual? Todos los días tiene que ir y decirle, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo, porque no tenemos reservas. El rico tiene reservas. Y si se le acaba el dinero, él tiene oro, tiene esmeraldas, tiene ahorros en cuadros, en acciones, en minas. Mire, tenemos una hermosa familia acá con minas. Entonces, amados hermanos, ¿por qué compara el Señor al pobre financiero con el pobre espiritual? Porque el pobre espiritual tiene que todos los días ir a la fuente. El rico espiritual dice, no, yo ya fui hoy, no, yo vuelvo el otro año. Yo ya fui y tanqueé. Sí, yo por acá no vuelvo a la iglesia sino hasta dentro de un año. El pobre tiene que decir, yo todos los días tengo que ir al Señor. Todos los días tengo que ir a pedirle que me dé su gracia, que me perdone, que me auxilie, porque esa es la herencia que tenemos, ser hijos adoptados y depender del Señor. Ahora, noten, amados hermanos, que el encabezado del texto es, hermanos míos, dependan del Padre, agradezcan lo que Dios les ha dado, pero amados míos, amados, noten que ahí hay una expresión amados, y cómo termina el versículo, que Dios ha prometido a los que le aman. Miren que todo el juicio y la reflexión está
soportada en una relación de amor. Entiéndase de alguna manera, si Dios no le ha dado riquezas materiales es porque lo ama. Lo ama tanto que no le ha dado más ceros en su cuenta, porque si le diera más ceros en su cuenta, probablemente usted o yo, por aquí no me esperen. ¿Sí? Como dice el comentarista, esta noche porque los ama. ¿Por qué Dios hizo que ustedes fueran pobres espirituales? Porque los ama y les dio la riqueza espiritual. ¿Qué tal donde nos hubiera hecho como Faraón? O como Nabucodonosor, o como un hombre duro y arbitrario y cruel y soberbio, pues no tendríamos la promesa de la vida eterna. Entonces antes debiéramos estar agradecidos, diciéndole: Señor, gracias porque aunque no tengo mucho, tengo lo más grande y lo más importante que eres tú. Es una promesa segura y certera a los que le aman, y vamos a seguir viendo más adelante en los textos próximos cómo se muestra el amor de Dios a través de darnos leyes y cómo se muestra el amor nuestro hacia Dios a través de obedecer sus mandamientos. Entonces, amados hermanos, ¿qué escuchamos hoy? Que no debemos aspirar riquezas materiales y que si Dios nos ha dado o nos da riquezas materiales, en la proporción que sean, debemos saberlas administrar. Debemos saber que Dios las dio y las puede quitar. Y debemos saber que si tenemos alguna riqueza material, esa riqueza no tiene comparación con la riqueza eterna que ya tenemos en Cristo Jesús. Esa no hay que ganarla, esa ya la tenemos. La otra hay que irla a conseguir mañana abriendo el negocio y produciendo. Pero esta riqueza espiritual ya la tenemos. Esa es la buena parte. ¿Recuerdan cuando Marta y María estaban disputando, una que no le ayudaba y la otra le dice, y Jesús le dice que su hermana escogió la buena parte? ¿Y qué pasa? Y me gusta no solo que escogió la buena parte, sino la explicación, la cual no le será quitada. La riqueza material no la puede quitar otro vivo, ¿sí? Un socio, un hermano, un hijo, cualquiera nos la puede quitar. ¿Sí? Cualquiera nos puede quitar esa riqueza porque la riqueza material es supremamente efímera. Solo una mala decisión, solo una firma, solo un ok en una aplicación le puede perder todo su dinero. Pero la fe nadie nos la podrá quitar porque es una fe preciosa y lo describe Pedro como una fe gloriosa, inmarcesible, es decir, que no se marchita, no se seca, que no se acaba, que no se reduce, sino que se puede aumentar. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Hoy en día la oración es: aumentanos el saldo. Los discípulos dijeron: aumentanos la fe. ¿Y Jesús qué dijo? Claro que sí. Enséñanos a orar. Claro que sí. ¿Qué debo hacer? Y hay respuestas. Si usted quiere ser rico en fe más de lo que ya es, dispóngase y Dios tiene riquezas abundantes para nosotros. Ya somos ricos en fe y herederos del reino. ¿Y quién nos dio ese reino? El Rey. Reinamos con Cristo. Cuando Pedro dice que somos reyes y sacerdotes, no dice que estamos siendo unos reyes como estos reyes de la tierra, sino que reinamos en cuanto a la fe y en cuanto a la gracia. Entonces, amados hermanos, ¿todavía quieren ser millonarios en pesos? En fe. En fe. Las riquezas en dólares, mi estimada hermana Luz, nos traen muchos dolores. Lo dice la Escritura. Entonces, mejor sufrimientos por Cristo que los dolores de este mundo. Perdón, los dólares de este mundo. Escuchen, hermanos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra siempre corrigiendo lo que nosotros queremos hacer contra tu voluntad. Nosotros deseando lo que tú no nos has dado y a veces lo que nos hace daño y despreciando lo que nos hace bien. Si nos dijeran, allí en tal lugar hay mucho dinero, todos correríamos para allá. Pero si nos dicen, allí hay sabiduría, posiblemente nadie viene. Y eso muestra solamente de qué fuente queremos vivir,
¿Y dónde está nuestra confianza? Pero ya somos ricos en fe y somos herederos del reino. Ayúdanos a valorar tu palabra, a apreciar y cuidar y disfrutar esa riqueza eterna que pocos tienen. Así como hay muchos pobres económicamente, hay pocos ricos en fe, porque la mayoría son miserables en fe. Pero tú nos has hecho a nosotros ricos en fe. Y esa riqueza de la fe que no elegimos y que no hicimos nada para conseguirla, pues es gloriosa y maravillosa. Tenemos fe. Y tu palabra dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrás decir, podrás hacer y podrás vivir. Gracias, Señor. Hoy aquí los que estamos tenemos fe. Tú nos la regalaste. No hicimos nada para conseguirla, pero solo esa fe nos asegura la eternidad contigo. Y ese es el mayor privilegio. Si tenemos aquí algo o si no lo tenemos, o si lo tenemos y lo perdemos, en realidad eso no hace la diferencia. Pero lo que sí hace la diferencia es que los ricos en fe vivirán contigo por la eternidad. Ayúdanos, Señor, a no descuidar esa fe gloriosa y esa bendición gloriosa de ser herederos. Y ayúdanos a tener comprensión adecuada de lo que tú valoras y también de lo que tú abominas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.